Antes de continuar con los ejercicios quiero hablar de las condiciones de equilibrio. Son dos, que la suma de fuerzas sea igual a cero y que la suma de momentos sea igual a cero. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza a esta barra que está anclada a un eje de rotación anclado a la pared, va a aparecer una fuerza en el en el eje de rotación que va a ser la fuerza R. ¿Por qué aparece esta fuerza R? Es la fuerza de reacción, ya que este eje de rotación y la barra son pares de acción-reacción. Si nosotros imprimimos una fuerza en esta barra, este eje va a imprimir la misma fuerza pero en sentido contrario. Ahora sí, pasemos a la suma de fuerzas. La suma de fuerzas nos dice que eh, la suma de fuerzas sería la fuerza R más, algo que también cabe resaltar es que la fuerza, si va hacia arriba, hará girar esta barra en sentido antihorario, y si es sentido antihorario es positivo. Entonces sería R, la fuerza R más la fuerza de 1 newton, y esta fuerza, como hace girar la barra en sentido horario, será negativa esa fuerza. Entonces sería la fuerza R más la fuerza de 1 newton menos la fuerza de 2 newton igual a cero. Ahora, la fuerza R será el 2 newton pasa a sumar y este a restar, nos queda 2 newton menos 1 newton, y nos dice que la fuerza de reacción sería de 1 newton. Y si nosotros reemplazamos este newton acá, 1 newton más 1 newton, 2 newtons menos 2 newtons sería igual a cero. Por otro lado, está la suma de momentos igual a cero. Para la suma de momentos igual a cero vamos a utilizar el momento de torque, que nos dice que es la fuerza por la distancia. Ahora, el momento de rotación de R más el momento de rotación de 2n más el momento de rotación de 1n tendría que ser cero. Sabemos que el momento de rotación en R no existe, es cero, porque la fuerza está siendo aplicada en el punto de, del eje de rotación y no generaría ninguna rotación en la barra, por ende es cero. Ahora, el momento de rotación de 2 newton, sabiendo que la fuerza sería 2 newton por la distancia, sería esta distancia de 1 metro, pero como la fuerza está siendo aplicada hacia abajo, haría rotar a este objeto en sentido horario, sería menos. Entonces sería menos 2 por 1 metro, que sería la distancia que hay del eje, desde aquí hasta acá, más la fuerza 2, que en este caso sí sería positiva, por la distancia que hay hasta acá, que sería 1 más 1 serían 2, de la distancia del eje de rotación hasta donde se está aplicando la fuerza, igual 0. 2 por 1, 2, y 1 por 2, 2. Este es negativo y este es positivo, se cancelarían y quedaría 0 igual a 0. Y estas serían las condiciones de equilibrio. En estos ejercicios nos piden hallar el momento de fuerza, o hallar el momento del resultante en los siguientes casos. Sabemos que si se le aplica una fuerza a esta barra, a esta o a esta, habrá una fuerza de reacción que se origina en el punto en el eje de rotación, la cual será cero. Entonces, pues al momento de reemplazar esa fuerza cero en el torque, pues el torque nos dará cero. El momento de rotación sería, bueno, como en este primer caso la fuerza 1 son 50 newtons, pero hace girar esta barra en sentido horario, sería signo negativo. Entonces sería signo negativo del momento de rotación de los 50 newton, y esta fuerza, si hace girarlo en sentido antihorario, sería positivo, más el momento de rotación de 100 newtons igual a 0 por el momento,
Bueno, reemplazamos esto en la fórmula de torque, que sería la fuerza menos 50 newton por la distancia, que serían 2 metros, más la fuerza de 100 newtons por la distancia de 4 metros. Operamos, nos da menos 100 newton metro más 400 newton metro. Y al operar esto nos da que el momento resultante sería 300 newton metro de torque. En este caso, la fuerza pasa por el eje de rotación, lo cual quiere decir que sería nulo al momento de reemplazarlo en la fórmula de torque. Por ende, es la sumatoria de los momentos resultantes sería 0, porque si pasa por el eje de rotación, la fuerza no estaría aplicando ningún giro y por ende no habría torque. En el momento de rotación, solo tenemos el momento resultante sería el momento de rotación de 50 newtons, pero al momento de utilizar la fórmula de torque decimos que quedaría 50 newtons por la distancia, pero la distancia no son estos 6 metros, porque lo que les decía anteriormente, el eje de rotación debe formar con la fuerza un ángulo de 90 grados. Aquí lo tenemos. Y si bueno, como este lado mide 1 metro, este también medirá 1 metro, así que la distancia será 1 metro. Entonces lo podemos reemplazar aquí, 1 metro, y el torque nos quedará 50 newton metro. Bueno, como último ejercicio tenemos el siguiente. Se tiene una barra homogénea en la que actúan las fuerzas F1 y F2. Para el instante mostrado, determine el momento resultante respecto al punto O. Nos piden el momento resultante y sabemos que el momento resultante sería pues la suma de todos los momentos de las fuerzas que actúan. Podemos dibujar un diagrama de cuerpo libre para identificar qué otras fuerzas actúan aparte de la fuerza F1 y F2. Y aquí nos percatamos de que actúa la fuerza del peso, porque este eje de rotación de la barra genera un peso, y también genera la fuerza de reacción. Pero sabemos que la del peso, el momento de rotación del peso y el momento de rotación de la fuerza de reacción son 0, por lo que pasan en el eje de rotación. Solo nos quedaría el momento de rotación de la fuerza de F1 y el momento de rotación de la fuerza de F2. El momento de rotación de la fuerza de F1 no genera un ángulo de 90 grados. Como lo podemos evidenciar acá, este ángulo no es de 90 grados, a diferencia de la fuerza de F2, que sí nos forma un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí podemos proyectar esta línea, proyectar la barra y proyectar la fuerza para encontrar en qué punto se encuentra el ángulo de 90 grados, y aquí podemos evidenciar que estaría de este lado y nos quedaría un triángulo. Sabemos que este ángulo es de 60, porque por ángulo suplementario sabemos que este ángulo es este mismo ángulo, y si tenemos el ángulo de 60 y un ángulo de 90, podemos saber que este ángulo es de 30 grados, ya que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo y rectángulo siempre va a ser 180. Conociendo dos, podemos saber cuál es el otro ángulo. La hipotenusa de este triángulo sería 2 metros, y el cateto opuesto del ángulo de 30, o el adyacente del ángulo de 60,
sería la distancia que nosotros queremos conocer. Podemos podemos dibujarlo por este lado. Sabemos que la hipotenusa son 2 metros y trabajaremos con el ángulo de 30 grados. Y la fuerza sería el cateto adyacente a este ángulo, que serían 30 newtons. Y el cateto opuesto a este ángulo sería la distancia que queremos encontrar. Sabemos que la entidad trigonométrica que nos relaciona a esto sería el seno, que el seno sería el cateto opuesto, que es la variable que nosotros queremos encontrar, sobre la hipotenusa. Conocemos el ángulo y conocemos la hipotenusa, podemos despejar el cateto opuesto, que es el que no tenemos. El cateto opuesto es la distancia que quedaría la hipotenusa multiplicando el seno. La hipotenusa son 2 metros por el seno de 30 grados. Y ya tenemos nuestra distancia, que podemos venir a reemplazar en la fórmula de torque para el momento de rotación de la fuerza F1. La fuerza F1 hará rotar la barra en sentido antihorario, lo cual quiere decir que tendrá un signo positivo. Y la fuerza F2, si la efectuamos, hará mover a la barra en sentido horario, la cual tendrá un torque negativo. Entonces, el momento de rotación de la fuerza F1 sería la fuerza de F1, que son 30 newton, por la distancia. Pero la distancia, ¿cuál es? La que encontramos acá, 2 metros por el seno de 30 grados, menos la fuerza de F2, que son 20 newton, por la distancia que hay al eje de rotación, que son 2 metros. Operamos y sabemos que el seno de 30 grados es 1/2 o 0.5. Esto sería 40 newton metros. Aquí se cancela este 2 con este 2 y nos quedaría 30 newton menos 40 newton metro, menos 40 newton metro, y nos da como resultado que el momento resultante respecto al punto O sería menos 10 newton por metro. La respuesta sería la D. Muchas gracias por la atención de ustedes.